Muy buenas tardes, jóvenes. El tema que voy a compartir con ustedes ahora es el tema número 8, donde hablamos sobre los minerales metálicos, los minerales no metálicos, la tabla de metales y la tabla de no metales. Primero vamos a iniciar con los metales. ¿Qué son los elementos metálicos? Los elementos, los metales, tienen diferentes propiedades, pero para hablar primeramente de metales, tenemos que llegar a identificar esto primero. ¿Qué son las sustancias puras? Partimos de ahí, de las sustancias puras. Las sustancias puras son las que no se descomponen mediante procedimientos físicos. Eso es una sustancia pura. Es un elemento que no se puede descomponer en otras sustancias. Ahora, ¿cómo se clasifican las sustancias puras? Se clasifican en elementos y también se clasifican en compuestos. Porque cuando juntamos sustancias puras, eh, pueden llegar a formarse compuestos. Una sustancia pura con otra, entonces va a llegar a formar un determinado compuesto. Ahora, esos compuestos pueden ser orgánicos o pueden ser inorgánicos. Nosotros estamos aquí en inorgánicos, principalmente estamos avanzando porque aquí en inorgánicos entran metales, no metales, metaloides. En orgánicos entran principalmente todos los compuestos del carbono, hidrógeno, nitrógeno, entonces eso no vamos a desarrollar. Ahora, esto es cuando están combinados. Ahora, cuando están solos los elementos, ¿de qué forma se clasifican? Tenemos en metales y no metales. Ahora, nosotros el día de hoy vamos a desarrollar, como les decía, que se clasificaban en elementos y compuestos y a su vez estos se clasifican en otros. Solamente vamos a desarrollar los metales. Aquí en este puntito de aquí de metales nos vamos a quedar. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Ahora, mira, aquí tenemos diferentes metales. Tenemos el latón, aluminio, tenemos hierro, tenemos cobre, acero, metal galvanizado, bronce, que son los metales más comunes que vemos nosotros, observamos, ¿no?, en la vida diaria. Ahora, estos metales, una de las características, las principales que tienen, que son brillantes, reflejan la luz. Pero eso es cuando están libres de oxígeno o cuando no están oxidados o dañados, porque con el transcurso del tiempo, cuando está muy expuesto al ambiente, cualquiera de estos metales tiende a perder ese brillo. Por ejemplo, una ollita de aluminio que compremos en un principio está brillando, hermosa, pero con el desgaste y el contacto del fuego y del oxígeno y del medio ambiente, tiende a opacarse, ¿no? Entonces van perdiendo con el uso. Pero esa es una de las primeras propiedades que tiene, que son brillantes y reflejan la luz. Ahora vamos a ver otra propiedad de los metales, es si son sólidos o son líquidos. Son principalmente sólidos. El hierro, por ejemplo, es sólido, el plomo es sólido, el aluminio es sólido, pero eso estamos hablando de temperatura ambiente, por ejemplo, la que estamos ahorita nosotros. Tenemos una barra de plomo, es pesada y es sólida, pero hay excepciones. Tenemos excepciones como el mercurio, cesio, galio y francio, que, como ustedes pueden ver aquí, el mercurio son líquidos a temperaturas ambiente, pero solamente son estos 4 compuestos nada más que hacen esa diferencia. Entonces son sólidos en su mayoría y solo esos pocos serían líquidos. Ahora, otra característica que tiene es que son buenos conductores de electricidad y calor. Es por eso que en la industria eléctrica, como ustedes pueden ver dentro de los cables, son bastante utilizados los metales. ¿Por qué? Porque conducen, eso es conductor, electricidad. Ahora, también son utilizados bastante en los utensilios de cocina. ¿Por qué? Porque conducen y transmiten el calor del fuego, ¿no? Entonces mantiene caliente, caliente. Entonces son fáciles conductores de electricidad o de calor. Es mala idea si hay algún problema de corriente, nosotros ir con un fierro o con algo así para querer solucionar, ¿no? Ahora, otra característica que tiene es que son dúctiles. ¿Qué es ser dúctiles? Es que se pueden deformar sin romperse para formar hilos. Miren, por ejemplo, aquí tenemos hilos. Entonces, se pueden formar
se pueden ir formando y haciendo hilo. Hay otros elementos como los no metales que no, que si queremos porcionarlo en partes pequeñas se deshacen. Entonces, sin embargo, estos son bastante dúctiles que hasta pueden formar hilos finos y nos sirven para los cables de corriente eléctrica, porque dentro de los cables de corriente eléctrica vemos que tienen, miles tienen, ¿no? De pequeños cablecitos, pequeños hilos. Ahora, otra característica es que son maleables. ¿Qué es maleable? No es que sean malos, ¿no? Permiten formar láminas sin riesgo a que el material se rompa. Eso es maleable. Observen acá, miren, láminas, ya sea de cobre, de bronce, igual los hilos, ya sea de cobre, de bronce, cualquier material, se pueden formar hilos, por eso son dúctiles. Y maleables cuando se puede formar láminas, o sea, cuando se puede formar, cuando se puede manejar, eso es ser maleable, sin la pena de que se rompa. Bueno, entonces, otra característica es que al combinarse con oxígeno forman óxidos. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, hierro oxidado, entonces se formaría un óxido, el óxido de hierro. Y vemos un clavo que principalmente tiene hierro. Ahora, otra propiedad es que algunos metales son atraídos por imanes. A estos se los denomina materiales ferromagnéticos. Y también existen metales nobles que no son atraídos por imanes. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Mire, primero antes de continuar con el ejemplo, miren, les muestro que aquí tenemos un clavo, ¿no? Tenemos clavo que tiene aleación de hierro, o sea, está formado por hierro. Tenemos un azufre que no es un metal y tenemos plata. Ahora veamos cuál va a ser atraído por el imán. Va a ser de todos, el único fue atraído el hierro. Entonces, una característica de los metales es que son materiales ferromagnéticos, dice, ¿no? Entonces, que son atraídos por imanes. Ahora miren, pero también hay metales nobles, como la plata, que es un metal, pero no se atrae, no tiene esa característica ferromagnética. Por eso dice que algunos metales solamente. Entonces, la plata no es atraída. Vean la prueba con un imán, van a ver que no atrae. Y el azufre, obviamente que no, porque no es un metal. El azufre viene a ser un no metal, ¿no? Por ese motivo, no. Y con esto finalizamos esta parte de la lección. Y ahí hemos hablado sobre las características de los metales. Ahora vamos a ver, enseguida les voy a mostrar ahorita sobre los no metales. Muy bien, déjenme un minuto. Esto voy a dejar aquí lo tengo, los no metales. Muy bien. Aquí esto ya es más corto, de los no metales. Es la misma introducción que hicimos hace un momento. Todas las sustancias puras son las que no se descomponen mediante procedimientos físicos, se clasifican en elementos y en compuestos. Elementos, metales, no metales, metaloides, son cuando están solitos, por ejemplo, hierro, azufre, dijimos, ¿no? Compuestos cuando ya están combinados, por ejemplo, el óxido, las sales, los ácidos. Aquí tenemos alcano, alqueno, alquino, entonces ven, cada uno tiene su respectiva clasificación. Ahora en esta parte solamente vamos a analizar a los no metales, solo aquí, las propiedades de los no metales. Eso es lo que vamos a ver. Ahora miren, las propiedades de los no metales. El estado físico de los no metales es variable, es muy variado. Por ejemplo, miren, aquí tenemos carbono y en una forma más procesada, que es de diamante, es sólido, ¿no? El carbón o diamante es sólido. Ahora, aquí el oxígeno sabemos que es gaseoso y el bromo es líquido. Entonces, para que ustedes vean, carbono y los otros elementos tienen temperaturas y formas variadas de acuerdo al ambiente, ¿no? Ahora, otra característica es que son opacos, no reflejan la luz. Por ejemplo, aquí miren, tenemos el selenio, no reflejan luz como los metales, ¿no? Ahora, son malos conductores de corriente y de calor. Por eso se utilizan como aislantes. Más bien lo que hacen es aislar. O sea, ya se pueden utilizar para preparación de plásticos, más bien
Entonces, y eso es lo que hace, por ejemplo, cubrimos todos los metales con un plástico, ¿no? Que forma el cable, para eso ya se puede utilizar los no metales, ¿no? Para eso sería, por eso como aislante. Ahora, otras características que podemos mencionar es que no son maleables, o sea, se fracturan, se rompen, son bastante frágiles, no como los otros que se formaban hilos y láminas. Ahora, aquí al combinarse con oxígeno se forman anhídridos, sin embargo, los óxidos al combinarse con los metales, al combinarse con oxígeno, formaban óxidos metálicos y aquí forman óxidos no metálicos o anhídridos, ¿no? Entonces, hasta ahí haciendo un resumen, son opacos, no reflejan luz, el carbón no refleja luz, miren el selenio, el mercurio es líquido, entonces no reflejan la luz. Son malos conductores de qué? De calor y de corriente. Por eso se utiliza como aislante en la preparación de plásticos, por ejemplo. No son maleables, o sea, se fracturan. No se puede hacer, por ejemplo, de aquí láminas, ¿no? No se puede hacer láminas que se romperían. Y al combinarse con oxígeno forman anhídridos, ¿no? Entonces es bastante sencillo en las características de los no metales, como ustedes pueden ver. No es muy complicado. Hay otros que no son atraídos por imanes, ¿no? Ninguno de los no metales son atraídos por imanes. Con eso finalizamos las características de los no metales. Ahora voy a compartir el tema con ustedes. Bueno, a ver, aquí lo tengo el tema número 8. Vamos a apartar mi camarita más acá abajo. Muy bien. Ahora, el tema número 8 dice riqueza mineralógica de nuestro contexto. Tienen un poco para leer qué son los minerales industriales. Dice, los minerales industriales son aquellos que se explotan, dice, ¿no? Para aprovechar, vamos a marcar aquí, que se explotan para aprovechar algunos de los elementos químicos que contienen, ¿no? Por ejemplo, la plata, que en su tiempo aquí en nuestro país se explotó bastante. Ahora el litio, ¿no? Se quiere explotar del salar de Uyuni. Entonces, ven, esos son los minerales industriales. Son materias que se encuentran en diferentes yacimientos y a través de su explotación se procede a poder retirarlos del medio donde están y esa forma darles una utilidad. Muchos son renovables y otros no. Ahora, los minerales se clasifican en metálicos, en minerales metálicos y en minerales no metálicos. Ya hemos visto las características, ¿no? Ahora aquí damos algunos ejemplos de minerales metálicos. Son aquellos que se explotan para atraer el elemento metálico que contienen. Prácticamente todos los elementos químicos tienen una u otra utilidad para la humanidad, ¿no? ¿Sí o no? Así es. Ahora aquí tenemos una lista, aluminio, bario. Está su símbolo, de dónde más o menos se lo obtiene y su uso. Si es de un compuesto, entonces ya tenemos de dónde se lo saca y el uso que puede llegar a tener. Fíjense, tienen varios elementos para ver, para leer, para informarse. Luego tenemos los no metálicos. Se aprovechan con finalidad diferente a la de los metales, dicen, ¿no? Ahora vamos a ver aquí, miren, tienen silicio, azufre, flúor, ¿ven? Tienen diferentes usos y aplicaciones para que puedan leer. Ahora aquí algo muy importante que tenemos es la tabla de metales y no metales, ¿no? Aquí dice tabla de metales. En esta columna que tenemos dice hidrógeno, litio, sodio, potasio, tenemos calcio, bario, radio, va bajando para abajo. Este es el nombre. Esta hilera contiene nombre. Esta otra hilera contiene los símbolos. ¿Qué son los símbolos? Son las abreviaciones, ¿no? Sería muy difícil escribir en una fórmula el nombre completo, por eso se lo abrevia en una letra o dos letras. Como ustedes pueden ver, el litio se lo abrevió. Siempre la primera es mayúscula, que es L, y la segunda minúscula, que es I. El sodio se lo abrevió con N y con A, que proviene de su nombre antiguo, que es natrium. Entonces, de natrium sacaron Na, porque de sodio sería, ustedes dijeran SO, pero no siempre proviene del nombre como lo vemos acá, sino de sus nombres antiguos que tenían. Por ejemplo, el potasio viene de calium, la letra K sacaron. Mayormente se saca una letra, pero cuando esa letra ya se repite con otro elemento, por ejemplo, nitrógeno,
ya llevaba N. Entonces, por eso que dijeron, le pondremos la segunda letra de natrium, sacaron Na, Na. Entonces, y así de esa forma, cada símbolo tiene su cada elemento tiene su respectivo símbolo. Los únicos que llevan dos letras mayúsculas es el amonio, NH4. ¿Por qué? Porque es una combinación de dos elementos, el amonio de nitrógeno y de hidrógeno, y cada uno con su respectiva símbolo mayúscula. Después todos observen, mayúscula, minúscula, no hay uno solo más que lleve así. Y si es una sola letra, es obviamente mayúscula. Ahora, en la tabla de metales tenemos varios grupos. Todo lo que está con amarillo tiene como valencia más 1, ¿no? Estos son los elementos monovalentes que llevan una valencia. Y ahora aquí en su nombre, para poder escribir la fórmula, le ponen de litio, de sodio, o si no, terminado en icolítico, sódico, potásico. Pero lo importante es que ustedes ahora se aprendan los nombres, su símbolo y cuánto vale, o sea, su valencia. Por ejemplo, litio, Li más 1. Plata, AG más 1. Francio, FR más 1. Entonces yo ya sé que todo este grupito vale más 1. Ahora, los siguientes elementos son los que están aquí con plomo claro. Calcio, bario, radio, estroncio, zinc, cadmio, berilio. Miren, tienen su símbolo cada uno. Ya valen más, va aumentando de más 1 a más 2. Entonces ya estos son igual son monovalentes, pero con valencia más 2, porque mono es que tiene una valencia. Este tiene una valencia más 1, este tiene una valencia más 2. Aquí tenemos aluminio y bismuto, que igual es monovalente, pero vale más 3. Ahora, a partir de ahí, ya cambia la figura. Y hay elementos que tienen dos valencias, más 1 y más 2. Un solo símbolo, pero dos valencias. Todos los elementos a partir de este color rosado para abajo tienen dos valencias. Tenemos más 1, más 2 y aumenta luego, miren, más 1, más 3. Luego ya cambia el 1 por más 2, más 3. Luego mantiene el 2 y aumenta el 4. Ya sea aquí o allá, pero conforme avanza la tabla va aumentando. Esto sería en cuanto a metales. Ahora, en cuanto a los no metales, de la misma forma tenemos el nombre, el símbolo y tenemos las valencias. Solamente que ahora en los no metales tenemos valencias negativas primero y luego tenemos positivas. Y otra diferencia es que aumenta la cantidad. Ahora tenemos 2 valencias, 3 valencias, 1, 2, 3, 4 valencias. Y para cada uno se da una terminación o un inicio de nombre para poder identificar cuando hagamos fórmulas. Pero esto no es tan importante ahorita porque no estamos haciendo fórmulas todavía. Entonces yo aprendo, por ejemplo, cloro, Cl, vale menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. En total tiene 5 valencias, una negativa y 4 positivas. Y luego me voy el oxígeno, por ejemplo, solo tiene una valencia negativa. Azufre, S, menos 2, más 4, más 6. Nitrógeno, N, menos 3, más 5. Hay otros elementos como el boro, miren, B, tiene 2 solamente. Una negativa menos 3 y una positiva más 3. Entonces, seguimos con los elementos. Hay elementos que trabajan, dice, como metales y no metales. Bismuto, cromo y manganeso están en ambas tablas. Bismuto, aquí en esta tabla estaría con más 5. No tiene negativo. Ahora veamos el bismuto allá en la tabla de los metales. Aquí está, miren, bismuto con el mismo símbolo BI y más 3 solamente. Luego tenemos también el cromo, que está allá, Cr más 2 más 3, ¿no? Manganeso también tenemos allá, manganeso, Mn más 2 más 3. Esos serían los elementos que están en ambas tablas, miren, bismuto, cromo y manganeso. Aquí el cromo está con más 6 y en la otra tabla estaba con más 2 con más 3. Manganeso con más 4 más 6 y más 7 y en la otra tabla está con más 2 y más 3. Ahora, ¿cuál es la tarea que tienen que hacer? Seguimos hablando un poquito más de teoría, la actividad. Responder a las siguientes preguntas son
6 preguntas inicialmente que van a responder leyendo el tema y la última dice las 7. Dibuje y recorte en una ficha la tabla de metales y no metales. Pueden hacerlo en su mismo cuaderno, ahí bien pintadita a colores, así como la observan, donde anotan símbolos, donde anotan número de oxidación, donde anotan el nombre. Eso debe ir en su tabla. Metales separados, no metales igual separados. Ahora, si ustedes gustan, lo pueden hacer aparte en alguna hojita que sea, algún cartoncito, en algún material así duro que ustedes tengan, pueden inclusive plastificarlo y eso para que ustedes puedan estudiar. Para los próximos 2 temas que vamos a avanzar, van a ocupar bastante esa tabla, por eso a mí me gustaría que la tengan por separado, para que cuando hagan los ejercicios ustedes lo puedan tener a mano. Sin embargo, si va a estar en su cuaderno, ustedes van a tener que ir ojeando, volcando las hojas, o aparte sacarle fotos, no sé cómo podrán hacer, pero va a ser más complicado. Por eso es que si pueden hacerlo por separado, lo hacen y eso le sacan una foto para poder enviar junto con las respuestas de sus temas. Y con esto estaríamos finalizando el tema número 8. A ver, bueno, eso sería hasta aquí. Yo les voy a mandar al grupo la fecha para que ustedes puedan presentar. Fue un gusto, jóvenes. Muchas gracias.